¿Cuándo empezó la transición? Esa es una cuestión que también tiene múltiples interpretaciones. La mía empezó en 1973. Hay que tener en cuenta que yo estaba viviendo la adolescencia, que es una transición muy importante, trascendental para todas las personas. Así que en ese momento yo sentía muchos cambios. Pero en lo que se refiere a la política o a la manera de ver el mundo, para mí fue en 1973. Y por un acontecimiento que sucedió lejos de España. Yo desde muy pequeño, cuando entró la televisión en casa en 1966, con 7 años, empecé a ver los telediarios y me gustaban más los telediarios que los programas infantiles como los chiripitifláuticos. Desde el principio, los acontecimientos que sucedían en el mundo me interesaban mucho. Podía ver los conflictos raciales en los Estados Unidos que llevaron al asesinato de Martin Luther King, los asesinatos de los Kennedy, los enfrentamientos en Bélgica entre flamencos y valones, las luchas de Irlanda del Norte entre católicos y protestantes, la invasión soviética de Checoslovaquia, la guerra de Biafra, por supuesto, el Mayo francés, la guerra de Vietnam. A mí me interesaba muchísimo eso. No tiene demasiado sentido, porque era un niño, pero realmente siempre sentía mucho interés. Pero hubo un acontecimiento que todavía fue más significativo. La llegada al poder de la Unidad Popular en Chile, con Allende como presidente. Eso sucedió en 1970. Fue una noticia que me interesó. Pero además, don Pedro, que era un profesor del colegio parroquial, que luego comprendí que militaba en algún partido de izquierdas, nos habló en clase del acontecimiento y lo hizo con ilusión y esperanza de que el socialismo hubiera llegado al poder a través de las urnas. Así que mi atención todavía se fijó más. De manera que en 1973, cuando el 11 de septiembre se produjo el golpe de estado de Pinochet, yo quería saber qué estaba pasando. Entonces me di cuenta de algo que no había visto antes, algo que sucedía, pero que yo no tenía conciencia de ello. Y es que las noticias estaban manipuladas. Sí, la política informativa del franquismo era inteligente. Mostraba todos los conflictos que sucedían más allá de nuestras fronteras. Mostraban todas las imágenes. No escondían nada. Y lo hacían por contraste. Mirad cómo está el mundo. Porque luego venían las noticias de España, que eran que Franco había recibido a una familia numerosa, había inaugurado un pantano o había pescado un salmón. Era un contraste bien trabajado, obviamente. El mundo estaba en llamas, España estaba en paz. No tuve conciencia de eso hasta que en el golpe de estado de Pinochet la información bajó muchos niveles, probablemente por afinidad ideológica. Recuerdo que necesitaba saber. Solo habíamos visto las imágenes del golpe, los aviones sobre el Palacio de la Moneda, las imágenes de los prisioneros en las gradas del Estadio Nacional, pero poco más. Fui hasta las Ramblas. En los kioscos de las Ramblas vendían prensa de todo el mundo y me compré una revista francesa, Paris Match. Para algo me tenía que servir haber estudiado francés durante
toda la infancia prácticamente. Y ahí encontré la información que necesitaba, la represión que se estaba viviendo en Chile, el dolor que el golpe de Estado causaba. Y en ese momento comprendí que no vivíamos en un país libre, porque hasta entonces simplemente vivía mi vida tranquilo, en la paz del franquismo. Pero esa comprensión me hizo ver las cosas de otro modo. Eso me hizo cambiar mucho la forma de entender lo que pasaba a mi alrededor. Y si a eso se le suma las movilizaciones que vivíamos en Buen Pastor, la manifestación por los semáforos donde apareció la policía, pero no hubo violencia, nos apartaron hasta la acera. Las manifestaciones por el ambulatorio, que fueron multitudinarias. Todo eso se fue sumando. Y aunque en mi casa la política era un tema tabú, seguramente por todo el dolor que había causado la guerra y que más tarde fui sabiendo las cosas, sí que se despertó en mí una conciencia política. El deseo de la libertad de información, básicamente, el deseo de saber. Y eso me colocó enfrente del régimen. Así que mi transición política empezó en el año 73, acompañando a mi transición personal de la niñez al estado adulto. Pero también creo que a nivel global, en el conjunto del Estado, la transición también empezó en 1973, el 20 de diciembre, con el atentado que le costó la vida al almirante Carrero Blanco. Pienso que su desaparición fue clave para todo lo que sucedió después. Hay teorías conspiranoicas al respecto de ese atentado. Es difícil saber, es difícil conocer la verdad. En cualquier caso, lo que sí creo, y lo creo con firmeza, es que el hecho de que Carrero Blanco desapareciera facilitó lo que sucedió con la transición. Era el primero que ocupaba la jefatura de gobierno, que siempre había estado en manos de Franco. Franco era el jefe del Estado y el jefe de gobierno. En un momento determinado, a causa de la edad y, supongo, la salud, decidió dejar la jefatura de gobierno en otras manos y lo hizo en un almirante, lo que le daba mucho poder sobre el ejército, no solo el poder jerárquico, sino también el poder de la categoría que ocupaba. En fin, no sé cuándo empezó la transición global, pienso que fue ahí, pero sí sé cuándo empezó mi transición. Mi transición vino porque la información sobre lo que sucedía en Chile desapareció prácticamente de los telediarios y de los periódicos. De La Vanguardia, que era la que traía mi padre a casa y que yo solía leer con mucha atención. El próximo día ya daremos un salto en el tiempo y hablaremos de la muerte de Franco. Entre tanto, sé tan feliz como puedas, porque no nos vamos a llevar nada de este mundo, salvo aquello que vivimos.